Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Anatole France, un notable poeta, novelista y ensayista francés que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1921. Como en cada edición conoceremos primero un poco de su biografía antes de revisar una de las novelas clásicas que nos ha dejado como herencia. Anatole France, una de las grandes figuras prominentes de la literatura en Francia, nació en 1844 en París y vivió desde muy pequeño influenciado por el ambiente cultural e intelectual de su padre, quien fue un librero y tenía un establecimiento al que acudían constantemente políticos, críticos y académicos. De modo que Franz adquirió desde muy temprano un gusto inmenso por los libros y la lectura. De hecho, uno de los periodos históricos que más le llamaron la atención entonces fue el de la Revolución Francesa, de la que extraería muchas ideas sobre la libertad de pensamiento y el de la separación de los poderes entre el Estado y la Iglesia Católica. Siendo todavía joven, empezó a cultivar el género de la poesía, publicando primero sus poemas dorados en 1873 y luego el drama Las bodas corintias en 1876. De hecho, algunos años atrás, en el 68, había publicado ya su primer libro sobre el poeta romántico Alfred de Vigny. La escritura en France fue un proceso en realidad constante y que se manifestó primero en la poesía. Con los años, así como luego de trabar amistad con Paul Verlaine y Stephen Mallarmé, su estilo se enfocará más en la prosa, en la narrativa, donde dará verdaderamente sus frutos y destacará de forma sobresaliente con otros escritores de la época como Émile Zola. La versatilidad de Franz, cabe precisar, lo excluye del movimiento naturalista, romántico o el realista. Se enfoca mucho más en pintar con una claridad y sencillez impresionante los sentimientos y los pensamientos humanos, sin llegar a un excesivo dramatismo o a la fidelidad fotográfica a la que llegaba pues la corriente de ese entonces que dominaba en Francia. De esta manera llegó a escribir novelas autobiográficas, históricas y ensayos cortos. Poco a poco su reputación fue ganando terreno hasta que en el año 1896 fue nombrado miembro de la Academia Francesa y luego apoyó la inocencia de Alfred Dreyfus, en un caso judicial emblemático de Francia, en el que intervino también el escritor Émile Zola y una serie de intelectuales de la época, sobre un caso de espionaje específicamente. Por este tiempo, Anatole France se había convertido ya en un defensor de causas humanitarias y haciendo suyas acérrimas defensas de los derechos civiles, de la educación popular y de los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores, en suma. Fue muy cercano también al Partido Comunista Francés y simpatizante también de esta misma corriente en Rusia. Sin embargo, a medida que iban creciendo las guerras y observando también los errores de esta corriente de pensamiento sobre sus excesos, se volvió un defensor del pacifismo. Entre las obras que demuestran su arraigada conciencia social aparecen también las novelas La isla de los pingüinos, publicada en 1880, La revolución de los ángeles en 1914, así como un relato sobre el reinado del terror durante la Revolución Francesa que se titula Los dioses tienen sed y que fue publicada ya en el último tramo de su vida en 1902. Finalmente, en el año 1921, Anatole France ganó el Premio Nobel de Literatura y 3 años después, en 1924, falleció en Tours, Francia. Bien, habiendo recurrido ya parte de la biografía de este gran escritor francés, vamos a revisar ahora su novela titulada La Azucena Roja, o que en otras traducciones aparece también como El Lirio Rojo. En realidad, tanto lirio como azucena se pueden utilizar como sinónimos, así que esta traducción no varía significativamente pues el contenido de la novela. Y la edición que les presento ahora pertenece al Club Internacional del Libro de Madrid, que data de alrededor de los años 80 del siglo pasado y que comparte espacio con otras novelas del austriaco Stefan Zweig. La Azucena Roja es, en resumen, la historia de amor de dos amantes cuya pasión, cuyos celos y cuyas preocupaciones se alternan entre Francia e Italia, específicamente en Florencia. Esta ciudad, de hecho, tiene como símbolo en su escudo a una azucena, de allí también el título del libro en el que se narran los ambientes de lujo, la delicadeza de los salones franceses, pero también de las contemplaciones artísticas de la naturaleza. Tienen un fin, no solamente es para llenar una especie de vida interior de los personajes. El autor narra la trama en tercera persona, pero a la vez va entrenando en pocas ocasiones para adentrarnos en la mente de los personajes, pero sobre todo en el personaje femenino de Thérèse Montessori. Sin más preámbulos, vamos a leer algunas citas de esta novela. En los muros del gran salón vacío, las figuras de los tapices, vagas como sombras, palidecían entre sus juegos antiguos y sus gracias moribundas. Como ellas, las estatuillas de terracota colocadas sobre pequeñas columnas, los grupos de viejo Sajonia y las pinturas de Sèvres esparcidas por las vitrinas, hablaban de cosas pasadas. Sobre un pedestal guarnecido de bronces preciosos, el busto de mármol de alguna princesa real disfrazada de Diana
De expresión adusta, el seno audaz se destacaba entre los complicados pliegues, en tanto que en el techo, una noche, empolvada como una marquesa y rodeada de amorcillos, sembraba flores. Todo dormitaba, y solo se oían el chisporroteo del fuego y el ruido ligero de las perlas rozando la gasa. Separándose del espejo, fue a levantar la punta de una cortina, y vio por la ventana, a través de los negros árboles del muelle, bajo una luz lívida, cómo se arrastraban las aguas amarillentas del Sena. El aburrimiento del cielo y el agua se reflejaba en sus pupilas, de un delicado gris. Estamos en las páginas iniciales de la novela y se nos han contado las observaciones y el carácter algo insatisfecho de quien será una de nuestras protagonistas, Thérèse Montessouy, quien alberga sentimientos hondos y profundos todavía por explotar. Se reúne en un ambiente con personajes destacados y algo extravagante del mundo artístico, completamente fuera del entorno diplomático, por ejemplo, en el que se halla su esposo. Y es en este contexto en el que se nos contará también la relación que mantiene la condesa con otro joven apuesto de nombre Lemenil. Las descripciones del autor son breves, permiten descansar al lector y está en la medida justa, en resumen, para luego llevarnos a la acción de algún diálogo. La sencillez y la claridad, como les había comentado antes, están aquí presentes con la narración de los salones, de los vestidos y demás, sin llegar a ser agotador o algo completamente anacrónico en el cual otros lectores podrían de alguna forma extraviarse. Y esta especie de preámbulo nos prepara también para conocer el estilo de vida de la protagonista. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. ¿No sabe usted, Monsieur Guérin, que se hacen cosas iguales por motivos diferentes? Montessouy le dio la razón. Es cierto, señora, que como usted dice, las acciones no prueban nada. Este pensamiento se pone de relieve en un episodio de la vida de Don Juan que no conocieron Molière ni Mozart, y que revela una leyenda inglesa que he aprendido de mi amigo James Lowell, de Londres. Dice que el gran seductor fracasó ante 3 mujeres. Una era una burguesa que amaba a su marido, otra una monja que no consintió en violar sus votos. La tercera, que había llevado durante mucho tiempo una vida de desenfreno, se encontró, al volverse fea, de criada en cierto rincón. Después de lo que había hecho, después de lo que veía, el amor ya no le decía nada. Estas 3 mujeres mantuvieron la misma conducta por razones muy diferentes. Una acción no prueba nada. Es la masa de las acciones, su peso, la suma, lo que constituye el valor del ser humano. Algunos de nuestros actos, dijo Madame Martin, tienen nuestro aspecto, nuestro rostro, son nuestros hijos. Otros no se nos parecen en absoluto. Otra de las cualidades que tiene este clásico de la literatura poco conocido lamentablemente es la inteligencia de sus diálogos, que revela cómo en este caso las contradicciones y motivaciones pueden guiar las acciones de los personajes. Aquí las razones o las justificaciones son claves aunque tengan el mismo resultado, lo cual es un punto que explica el pensamiento y hasta la moral de la protagonista, Thérèse Montessouy. Este fragmento adquiere mayor importancia porque si bien revela el sentir de este personaje, llega después de enviar con tristeza una carta de ruptura a su amante, para poco después entablar otra relación paralela con Monsieur de Chartres, un joven escultor que radica en Florencia, sitio donde protagonizarán diversos encuentros amorosos e incluso discusiones violentas. En ese sentido, no solamente es una expresión del pensamiento de Montessouy, sino también de su dolor y hasta la repulsión que en ocasiones le provocan sus propias acciones, que sabe van en contra de su matrimonio dejándose llevar por las pasiones. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. No quiero su amistad, no la quiero. Es necesario que la tenga toda entera o que no la vea más. Lo sabe bien. ¿Por qué me alarga la mano con palabras irrisorias? Lo haya usted querido o no, me ha hecho sentir un deseo desesperado, una ansia mortal. Se ha convertido en mi mal, mi sufrimiento, mi tortura. Y me pide que sea un amigo agradable. Es ahora cuando es coqueta y cruel. Si no puede amarme, déjeme marchar. Iré no sé dónde. A olvidarla, a odiarla, pues siento hacia usted un fondo de odio y de cólera. Oh, la quiero, la quiero. Ella creyó lo que él decía, temió que se marchara y tuvo miedo de la tristeza y el tedio de vivir sin él. Dijo, lo he encontrado en mi vida, no quiero perderle, no quiero. Tímido y violento, él balbucía. Las palabras se estrangulaban en su garganta. El crepúsculo descendía de las lejanas montañas y los últimos reflejos del sol palidecían hacia oriente sobre la colina de San Miniato. Ella continuó. Si conociese mi vida, si hubiera visto qué vacía estaba antes de conocernos, sabría lo que significa para mí y no pensaría en abandonarme. Pero el tono tranquilo de la voz de ella y el movimiento igual de sus pasos sobre las losas le irritaba. Le gritó lo que sufría, el ardiente deseo que de ella sentía, la tortura de la idea fija,
cómo la veía en todas partes, de noche, de día, cómo la llamaba, extendía hacia ella los brazos. Ahora conocía la divina enfermedad. Este pasaje de la novela es uno de los más tensos y que ilustran la relación violenta que aumentará a medida que avancemos en la historia hasta llegar a niveles casi enfermizos. Cada sospecha, cada indicio, cada razonamiento conducirá a unos celos y a unas fuerzas capaces de destruir lo más bello que hasta ese momento se había construido. La pasión, las confrontaciones, el placer carnal, el desamparo, todas estas sensaciones son descritas luego por Anatole France sin llegar a las sensiblerías de los escritores barrocos o de los escritores románticos. Todo es expresado en su exacta dimensión en esta novela que sorprende por el apego a los sentimientos que experimentan cada uno de los personajes. Esta cita es uno de los puntos de partida para una relación amorosa que no hará sino degradarse luego de ciertos acontecimientos. Bueno, a modo de conclusión les puedo comentar también que en uno de los tantos diálogos y descripciones que contiene esta novela, el narrador llega a decir del amor que es la menos mundana, la más antisocial y la más salvaje de las pasiones. Y con ello también podemos afirmar que esta visión del autor resume muy bien el leitmotiv del libro, la razón, o mejor dicho, la esencia de la misma historia. A fin de cuentas, pues se trata de una trama sobre la libertad y la fuerza de unos celos destructivos del amor-pasión como fuente de angustias, de preocupaciones, de problemas, y que los sentimientos mal encaminados o sometidos pueden generar la perdición moral de las personas. Y aunque la novela no trata específicamente de darnos una lección al respecto, sí nos sugiere que de alguna manera la importancia del dominio que debe tenerse sobre el imperio de los sentidos es importante para precisamente no extraviarse y sobre todo no destruir una relación ya sea amorosa o interpersonal entre varias personas. Al contrario de lo que varios autores han mencionado o de lo que algunos libros de literatura pues han omitido sobre Anatole France, esta novela, así como este autor, pues han envejecido muy bien y debería dársele también una mayor difusión. Por ello les recomiendo esta novela, así como las otras que les he ido mencionando a lo largo del programa. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.